Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero mostrarles la ponencia Hic sunt dogmatimus o cómo navegar los mares académicos sin hundirse de Darin Macban. Darin Macban es profesor de filosofía de la Universidad de Veracruz de México y también cuenta con un canal de YouTube muy famoso llamado La Fonda Filosófica. Este evento fue realizado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el Círculo de Estudios Numen. Espero que les guste, así es que comencemos. Capítulo La imagen del pensamiento, es el libro suyo. Deleuze discute los supuestos subjetivos que rigen de forma muy sutil nuestro pensar. Suponemos que el pensamiento humano es una capacidad natural y universalmente distribuido. Deleuze lo llama con una frase en latín, un cogitatio natura universalis, un razonamiento que es natural y universalmente distribuido, que también además es moralmente buena y que busca la verdad, que tiene una relación natural con la verdad. Dado que la verdad se busca, cuando se encuentra, se identifica como tal, se reconoce, tal como cuando vemos una mesa y lo juzgamos. Esta es una mesa. Implícito en este pensar que reconoce cosas es una coordinación de facultades. La percepción, la memoria y la cognición, todas unidas y dirigidas por un solo sujeto, reconocen a un objeto unificado, lo que Deleuze llama concordia facultatum. Concordia facultatum. Un buen ejemplo es la famosa trozo de cera de Descartes, ¿no? Cada facultad de forma aislada no encuentra un trozo de cera, pero si todos están funcionando de forma concordia entre sí, entonces puede determinar la identidad de esta cosa que es la cera, como trata Descartes en las meditaciones metafísicas. Esta actividad natural, universal y moralmente recta en su ejercicio hace posible el mundo de la representación, el mundo circundante en el que el ser está distribuido y dividido de acuerdo con determinaciones fijas y proporcionales. ¿Alguna vez has leído el abstract de un artículo? ¿No? Encuentras en una revista un artículo y empieza con un abstract, ¿no? Ahí hay que enunciar de forma proposicional y sucinta tu tema, tu problema. El problema se expresa de forma interrogativa y su solución, que uno argumenta a lo largo del paper, convierte al problema expresado como pregunta en una solución expresada como proposición. Un ejemplo muy sencillo sería, como problema, ¿son los humanos bípedos? Y la solución, los humanos son bípedos. Es la misma proposición, simplemente cambiada de forma interrogativa a forma afirmativa como proposición. Entonces tenemos problema, solución y finalmente conocimiento, lo cual es la sistematización de las soluciones. Ahora, estamos discutiendo el dogmatismo, aquellas condiciones que impiden el pensamiento. En el marco de esta imagen que hemos visto del cogitatio natura universalis y la concordia facultatum, que pone solución a problemas para producir conocimiento, la pregunta es, ¿qué hace que el pensamiento vaya mal, que se despiste? Para nuestro profesional de la filosofía sería algún factor externo a la razón, como el cuerpo, los sentidos o las pasiones que logran confundir al juicio. El resultado es un simple error, una cuestión fáctica, empírica, que puede corregirse. De acuerdo con nuestro modelo, el error no es más que el mal reconocimiento. Platón da un ejemplo en su diálogo El Teteto. Uno ve a un hombre pasar en la calle y dice, buenos días, Teteto, pero realmente fue Teodoro quien pasó. Hubo un error con la facultad de la vista al confundir el objeto de la vista con el objeto, por ejemplo, de la memoria. Esto es un ejemplo perceptual muy sencillo, pero sirve de modelo para nuestra concepción del error, el mero mal reconocimiento. Esto es lo que hacemos en filosofía.
Al ser así, la filosofía sería como uno de esos shows de juego en la tele, donde el conductor hace preguntas a los participantes. Preguntas con respuestas correctas con las que uno solo tiene que atinar. Todos hemos visto esos shows de juego en la tele. Tantas veces he sido yo culpable como maestro de hacer preguntas así en clase. Dice Deleuze que el pensamiento enfrenta amenazas de orden más peligroso que el simple error y la falsedad, a saber, la estupidez, la malevolencia y la bajeza. La estupidez no es un error, no es la errónea expresión proposicional de un hecho que al señalarse podría simplemente corregirse. Más bien, la estupidez es una disposición de flojera y laxitud en el uso de los conceptos. Famosamente, en su libro ¿Qué es la filosofía?, Deleuze y su colaborador Félix Guattari dicen que la filosofía consiste en la creación de conceptos, pero no para la representación del mundo, como por ejemplo decía Wittgenstein en el Tractatus. Conceptos usados así son superficiales, son atajos mentales o hábitos que empleamos para que precisamente no tengamos que pensar. Deleuze no les niega su lugar en la vida mental. Solo dice que cuando realmente pensamos, cuando pensamos filosóficamente, la creación de conceptos obedece otra lógica, una en la que los problemas que suscitan la creación de conceptos no sean como las preguntas de esos shows de juego en la tele, sino donde sean estructuras diferenciales capaces de generar o actualizar diversas soluciones. Ahora bien, esta es una idea difícil de captar, pues Deleuze dedica los últimos 2 capítulos de Diferencia y Repetición explicándolo. Pero básicamente, como había comentado, está tratando de dar cuenta de la constitución de los objetos de nuestro conocimiento. Lo que rechaza es todo tipo de esencia o identidad de un sujeto o un objeto para hacerlo. En vez de la identidad, plantea la diferencia. Estructuras compuestas de elementos, como los fonemas del lenguaje o las moléculas del ADN. Elementos que en sí mismos no tienen ningún significado, pero que al relacionarse diferencialmente producen los sonidos comunicativos o, en el caso biológico, determinadas funciones o características morfológicas. Un conjunto de relaciones diferenciales constituye lo que Deleuze llama una multiplicidad. Esta es lo que sustituye a la noción de esencia en la tradición. Una característica muy importante de la multiplicidad es que es virtual, es decir, no está determinada o actualizada en su totalidad en ninguna parte. El lenguaje, por ejemplo, es un sistema de multiplicidad virtual en este sentido. O sea, todo lo que puede decirse no se enuncia ni nunca se ha anunciado en todo lo que se ha dicho en la historia de la humanidad. El lenguaje en su totalidad, lo que Saussure llamaba el langue, o el lenguaje, a diferencia del habla o el parole, no es algo que se enuncia, es la matriz a partir del cual todo lo que puede enunciarse se enuncia. Eso fue la idea, por cierto, de la crítica que hizo Chomsky al conductismo de Skinner en los años 50, su gramática transformacional, o sea, dando cuenta de la posibilidad de la infinidad de enunciados que puede hacerse en el lenguaje, está acudiendo a una matriz virtual en ese sentido, en vez del conductismo de Skinner, que sería imposible explicar todas las posibilidades de enunciación. Pero en fin. En la imagen tradicional del pensamiento, un problema desaparece al recibir una solución. En el caso de Deleuze, los problemas, en tanto multiplicidades virtuales, no desaparecen, sino que perduran, dando distintas soluciones dependiendo del contexto y las necesidades de la forma de vida que lidia con el problema. Por ejemplo, una planta se encuentra con el problema de la supervivencia. Necesita luz para la fotosíntesis y la solución al problema
es la conducta del heliotropismo que desarrolla. Pero la luz, como problema, puede recibir distintas soluciones. La planta desarrolla el heliotropismo, pero en el caso de organismos como animales, lo que se desarrolla es un ojo. Y para el artista, el problema de la luz presenta soluciones en términos del color. El mismo problema, entendido como una multiplicidad, produce diferentes tipos de soluciones. Se podría decir que los problemas, la articulación de problemas, es la manera en que la vida tiene de responder o cuestionar aquello que no es sí misma, aquello que es otro y en el que no se encuentra reflejado o representado. En el caso específico de la filosofía, eso es lo que nos interesa, la respuesta a un problema es la creación de conceptos. No el heliotropismo, no desarrollar un ojo, no sé qué, bla, 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 sino la creación de conceptos. Esa es la respuesta adecuada. Podemos ver un ejemplo muy claro de esto en el caso de Leibniz. Si has leído alguna vez su monadología, a lo mejor hayas pensado, ¿qué cantidad de tonterías metafísicas sacadas de la manga? ¿Qué cantidad de tonterías metafísicas sacadas de la manga? Ahí Leibniz niega la realidad de los cuerpos, que el sentido común nos dice existen, y de la interacción causal entre las sustancias últimas, las mónadas que propone. También habla de la armonía preestablecida, entre otras cosas. Un profesional de la filosofía diría, esto obviamente es una tontería, es evidente que las cosas no son así. Esa reacción sería precisamente una estupidez, en el sentido que vimos en las palabras de Deleuze que cité anteriormente. ¿Por qué? Porque lejos de refutar a Leibniz, uno ni siquiera ha entendido el problema al que la monadología responde. El punto de partida para Leibniz es el principio de razón suficiente, la idea de que todo tiene una razón de ser tal como es y no de otra manera. Esto expresa la idea lógica de que toda verdad es analítica, es decir, que todo predicado atribuido a un sujeto puede derivarse a partir de un análisis conceptual del sujeto. Bien, esto es solo la semilla del problema, ese es su punto de partida, ese es lo que acepta como su comprensión de la noción de verdad. Para que de ahí pase a producir las sorprendentes conclusiones de la monadología, el problema tiene que ser especificado, articulado y bien planteado. Por cuestiones de tiempo no podemos ver todos los pasos de su articulación, pero la consideración de cuestiones como el determinismo y la libertad, la extensión e intención de los conceptos, las verdades de esencias y las de existencia y el papel de Dios, Leibniz logra determinar su campo problemático de tal forma que las conclusiones de la monadología se dan de forma necesaria y fluida. La monadología, digamos, es la solución al problema que Leibniz ha planteado y determinado. Pero como dijimos antes, el problema no por eso desaparece. Si cambiamos la articulación de algunos de los elementos del problema, o sea, de los elementos de la multiplicidad conceptual, habrá otras soluciones, como vemos, por ejemplo, en el caso de Spinoza. Spinoza y Leibniz son racionalistas muy parecidos en su forma de pensar, solo que los problemas que articulan son distintos, por lo que concluyen son distintos. Si se rechaza la idea de que las proposiciones verdaderas sean analíticas o que no se aplican a las verdades contingentes de la existencia, entonces el problema de Leibniz desaparece, es decir, la solución de la monadología ya no tiene sentido. Esto, de hecho, es lo que sucedió cuando Kant tomó las verdades contingentes como sintéticas en vez de analíticas. Jugar con la articulación conceptual de los problemas
es algo que me di cuenta después cuando alguien me pidió información que tenía que poner un formato acerca de cuál es mi metodología en la filosofía. Siempre me molesta, me caga esa pregunta, mi metodología. Como si la metodología pudiera evitar que caiga yo en un abismo de errores. Me parece, bueno, en fin. Pero tuve que poner algo, entonces me puse a pensar y dije lo siguiente. Dije, lo que yo hago como intelectual es lo siguiente, en filosofía. Analizar la articulación y la variación de las estructuras conceptuales que constituyen los sistemas metafísicos. Me di cuenta que eso es lo que hago cuando yo leo, eso es lo que me prende la filosofía. Es como, ustedes han visto como esas películas así como Minority Report, donde tienen como lo que está normalmente en una pantalla de una computadora ya explayado en el espacio, ¿no? Y puedes tocar cosas y cambiar así, tal y cual. Entonces yo veo un sistema metafísico compuesto de redes conceptuales de esa forma, como si fuera una constelación. Y lo que me gusta hacer es tomar ese concepto y ponerlo acá, y cambiar las relaciones, y a ver qué pasa. Eso es lo que está describiendo Deleuze acerca de la cuestión de la determinación de un campo problemático. Bueno, todo estriba en el arte de formular bien el problema. Y eso es lo más difícil de enseñar como maestro y lo más difícil de aprender como alumno. Cuando encargo un trabajo a mis alumnos, lo que más veo en lo que escriben no son simples errores como los que comenté, sino afirmaciones sin sentido, ideas desarticuladas, enunciados que no se siguen del enunciado anterior, observaciones sin interés ni relevancia y problemas mal planteados. En una palabra, estupideces. La estupidez es uno de los mayores enemigos del pensamiento y confieso que he sido muy estúpido yo como maestro. Es como si tuviera alumnos, imagínense que en vez de tener alumnos de filosofía, tuviera alumnos de natación, ¿no? Y que les diera un dibujo esquemático de los ángulos del brazo y la velocidad de la corriente del agua, datos sobre la flotación del cuerpo, y que les pidiera que hicieran un cálculo para luego meterse al agua a nadar. Sin duda, el agua presenta un problema al que uno tiene que dar cierta solución. Menciono esto porque lo comenta Deleuze en el libro, esto de aprender a nadar, como ejemplo de lo que está tratando de decir. Sin duda, el agua presenta un problema al que uno tiene que dar cierta solución corporal de movimiento. Pero los movimientos adecuados se producen a través de una experiencia violenta y afectiva, arriesgada y experimental. El alumno probando y determinando los contornos estructurales del problema, que es el nadar, y respondiendo de forma sensata, o sea, con sentido, y no de forma estúpida. Es como también, no sé ustedes, yo por mi edad, pues, de joven recuerdo que una tía mía me llevó a un estudio donde ella estaba aprendiendo a bailar. Y tenían en el piso los contornos del zapato, ¿no? Así como tienes que poner tu pie en esos zapatos en el piso, en esos dibujos, y mover así, y así, pues, obviamente mecánico, y es muy fácil enseñar filosofía de esa forma, y muy, muy estúpido. Pero lo hacemos porque es fácil. Es muy difícil enseñar bien y aprender bien la filosofía. Ser un aprendiz de la filosofía es de lo que se trata. La estupidez en el pensamiento es el cliché. Son las opiniones convencionales y prefabricadas. Es lo que Heidegger llamaba la habladuría del Das Man, ¿no? De ese público anónimo, es lo que se dice, es la habladuría. El conjunto de todo lo que se dice sería como una especie de ruido blanco, imagínense. Un maravilloso ejemplo del cual hace
3 o 4 días se me ocurrió que un ejemplo maravilloso de eso es en una escena de la famosa película de Wim Wenders que se llama El cielo sobre Berlín. No sé si la hayan visto. Buenísima, buenísima película, un clásico. Der Himmel über Berlin, El cielo sobre Berlín. Se trata de dos ángeles que están observando a los seres humanos. Y uno de ellos quiere convertirse en humano, entonces voluntariamente pierde sus alas y baja al cielo. Pero mucha de la película son los dos ángeles observando a los seres humanos. Y hay una escena en una biblioteca muy, muy grande en Alemania, y los dos están caminando y están escuchando a todo todo lo que la gente está pensando. Hay silencio total. Pero viendo la película, uno escucha 1000 voces así pensando en un monólogo interior, así. La escena es maravillosa, la pueden encontrar en YouTube muy fácil. Entonces, como esa habladuría, ese se dice, digamos, el conjunto de todo eso siendo como un ruido blanco es algo que se expresa de forma maravillosa en esa escena, en esa película de Wim Wenders. Deleuze expresa muy bien esa idea del ruido blanco cuando habla de lo que llama el flujo universal del pensamiento. El flujo universal del pensamiento. Que vaya, podemos entender en términos de Spinoza. Spinoza dice que la única sustancia, Dios o la naturaleza, tiene dos atributos: la extensión, o sea, la materialidad, y el pensar. Entonces, podríamos pensar en un flujo universal de materialidad, donde todo lo que vemos material es simplemente modulaciones o expresiones de una sola sustancia, ¿no? Así como todo moviéndose, pero expresando una y la misma sustancia. Pues al mismo tiempo está el pensamiento. Dios o la totalidad de la naturaleza, también otro atributo es el pensamiento. La totalidad del pensamiento sería como este flujo, esa continuidad del pensamiento. ¿Cómo podríamos tocarlo, experimentarlo? Pues sería como ese ruido blanco, lo que Deleuze llama aquí el flujo universal del pensamiento. Imagínate toda la información comunicándose en el mundo, el flujo de datos, el internet, páginas web, libros, la tele, la radio, todo ese torrente de pensamiento, ideas. Deleuze lo describe como el monólogo interno de todos los que piensan, como ese ruido blanco de la biblioteca en la película El cielo sobre Berlín. Ahora bien, el estatus o estructura normal de este enorme flujo es la estupidez, precisamente. Los pensamientos que pasan por nuestra mente todos los días no son meras falsedades, ni siquiera son errores, sino estupideces, ya que son pensamientos que han sido determinados por las sandeces de la cultura del desmán que nos rodea. Esto, de hecho, es la meta de la mercadotecnia, saber modificar el flujo del pensamiento, poblarlo con pensamientos anónimos sobre cómo hacer tu ropa más limpia y tus dientes más blancos. Eso lo tomo de un escritor, Daniel Smith. El peligro que enfrenta el pensar no es el error, sino la estupidez en tanto cliché y opiniones convencionales. La imagen dogmática del pensamiento asume que el pensar es una actividad voluntaria, que solo hay que tomar una decisión de hacerlo, confiando en nuestra afinidad natural por la verdad y contando con un método para evitar el error. Para Deleuze, no. Para que el pensamiento no sea un mero reacomodo mecánico de conceptos convencionales, tiene que ser instigado por una experiencia externa, una experiencia violenta que nos arranque de nuestro estupor natural. Andamos a veces como zombies en un estupor. Lo que se busca en ello no es tanto el conocimiento, eso es solo el resultado, el establecimiento de un terreno de competencia.
El profesional de la filosofía domina semejantes datos, todos arreglados en sus cajones respectivos. El pensar, en cambio, es un proceso de aprendizaje que se inicia con un encuentro fundamental con un problema, como cuando uno se arroja al agua sin saber nadar. Es una experiencia que le obliga a uno, le fuerza a responder porque carece de las herramientas o habilidades desarrolladas. Su inhabilidad o ignorancia es muy importante porque si responde con ideas preconcebidas sobre el movimiento corporal, aprendidas de forma abstracta, se va a hundir seguramente. En filosofía, responder así con cliché y convencionalismos no te mata, pero sí te vuelve estúpido. En vez de ser profesionales con grados académicos que certifiquen conocimiento, más vale ser aprendices ignorantes. Ignorantes en el sentido socrático, una ignorancia que nunca tomamos en serio. Siempre escuchamos, sí, solo sé que no sé nada, y sí, Sócrates está bien, pero sabes un chingo, y no lo tomamos en serio, pero deberíamos hacerlo. Eso, de hecho, es el mayor beneficio que me ha dado la Fonda Filosófica. La Fonda Filosófica me ha hecho menos dogmático de lo que era anteriormente, porque me ha forzado a ponerme los zapatos. O sea, yo no quiero que mi canal sea ¿cómo se llama? Pues un lugar polémico donde yo tengo una posición que quiero comunicar. Cuando hablo de Hegel, soy defensor de Hegel. Cuando hablo de Aristóteles, lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo me ha vuelto, curiosamente, más ignorante en ese sentido socrático. En el sentido de que me ha hecho menos dogmático, porque veo, es decir, al ponerme en esas posturas de forma realmente tratando de defenderlo, veo el punto de vista. Y no he encontrado ningún filósofo, ningún ismo que satisface mi deseo por conocer, mi curiosidad. Y entonces, de alguna forma, eso me ha como depurado de ciertos dogmatismos. No digo que yo sea así puro. Pero a fin de cuentas, ese es el efecto que mi canal ha tenido en mí como persona. Pues empecé diciendo, pues, el título de estos Hic sunt dogmatismos, o cómo navegar los mares académicos sin hundirse. Y a fin de cuentas, me di cuenta que no tengo un consejo muy concreto. Ese es el peligro. No estoy diciendo que no vayan a desarrollarse como académicos y profesionales. Ese es el sistema, y así uno se gana la vida. Simplemente que hay que tener cuidado con los peligros que existen por ahí, los dogmatismos, que nos impiden pensar de una forma realmente novedosa. Yo creo que es muy importante, prefiero una vida, un sistema académico tal y como lo tenemos, a no tener nada. Es muy importante tener esa cultura en nuestras sociedades, en nuestras vidas. Es simplemente que es muy fácil pensar en el nombre de filósofo. Esos académicos son filósofos, y atribuirle grandes motivos morales y que se desempeña de forma recta y con honradez y todo eso, simplemente por la asociación con el nombre, y no es así. Hay muchos factores que inciden en el quehacer del filósofo. A fin de cuentas, Nietzsche distingue entre dos tipos de filósofos. Dice, como sabemos, hay filósofos, los legisladores y los obreros. Los legisladores son muy pocos, ¿no? Como Platón o Aristóteles, un Kant, un Hegel, un Heidegger, un Deleuze. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros, hablo por mí, no hablo por
ustedes, entonces ahí es donde me deja a mí como obrero. Es una cuestión difícil. Con lo que he dicho acerca de Deleuze, esa cuestión de este dogmatismo, eso no me permite ser un gran filósofo y evitar esas estupideces y descubrir grandes cosas. Es un proceso de aprendizaje que, al menos estando consciente de eso, yo creo que es mucha ganancia para que uno no esté engañado de pensar que lo que pasa por muchas veces por filosofía académica, a mi juicio, no lo es, y hay que estar consciente de eso para que sea posible una filosofía y un pensar de verdad. Pues muchas gracias por su atención, ya he hablado más de lo que pensaba. Pues Sí. Ahora podemos conversar si hay preguntas. Sí, claro. Muchas gracias, Dario, por tu ponencia. Una profesora, ¿verdad? Recuerdo una frase de un intelectual peruano, que era de Negri, que citaba otro que no recuerdo ahora, pero él decía que todos somos más o menos estúpidos y que Dios nos libre de ser estúpidos pesados, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Quien tenga una pregunta, con Dario. Sé que hay muchos fans de Darin acá, así que por favor, muestras afecto, así, son bienvenidas también, pero con mesura, así, por favor. Vamos a ver quién, levante la mano, vamos a darle la palabra, ¿sí? Y si se puede ser uno por persona, mejor, sí, a veces también queremos usar de eso, pero sí, acá hay muchas personas que quieren conversar con él, así que empezamos con la ronda de preguntas, ¿sí? Quien quiera preguntar, alza la mano, hace la pregunta y el profesor va a estar acá dispuesto a responder, claro. Sí, a ver, usted, joven. La ponencia atentamente y hay varios puntos en los cuales uno trata de encontrar. Al ver los videos en la forma filosófica, uno va tomando estos conceptos y estas categorías de los autores desarrollados. Y es fácil pues, no hacerse también ese pensamiento, porque la razón nos obliga pues, a ello, nos obliga a entender pues, ¿no? a las buenas o a las malas. En ese sentido, la metodología que usted usa pues, no es una metodología clara. Sé que usted inició estos videos como una propuesta académica para sus estudiantes y bien que pues, haya llegado a esto para ser difundido. Como latinoamericanos, nosotros estamos hace bastante tiempo en el Perú una noción de pensamiento. Haciendo pues, no, una pregunta a esta conferencia, a usted en este caso, le preguntaría, el pensamiento, si bien es cierto que usted lo ha dicho, es el análisis pues, ¿no? de los factores que van a estar relacionados en la realidad y a ellos vamos a tener pues, ¿no? categorías, ¿no? El filósofo crea categorías. En este caso los filósofos en el Perú y en Latinoamérica están creando categorías, pero no rechazando totalmente la filosofía europea, en este caso un eurocentrismo. Cuando usted hablaba sobre las universidades y lo que se planteaba como conocimiento, y que esa repetición metodológica siempre lo que buscaba era un facilismo pues, ¿no? de la muestra de conocimiento, ¿qué hacemos nosotros los latinoamericanos? ¿En dónde buscamos nuestro pensamiento? ¿En dónde va a ser nuestra base lingüística que nos hace procurar pensar? Y ese pensar es igual que el de los europeos. Existen varios autores, como le decía, en el Perú, citando uno de los más importantes, en este caso José Carlos Mariátegui, que es uno de los que ha sido pues, más leído aquí en Latinoamérica. Él plantea pues, ¿no? un pensamiento latinoamericano a partir de nuestra propia identidad, ¿no? de nuestras propias raíces. Volviendo a lo inca, volviendo a lo quechua, volviendo a lo aymara, podemos encontrar una gran diversidad a nivel lingüístico. Ellos tienen un pensamiento, ¿cómo ese pensamiento podría llegar a ser o a constituir para nosotros una forma de pensar latinoamericano? Hablo en ese sentido porque su libro se titula Hombre, Signo y Cosmos. He visto la conferencia que usted dio en México y también en Europa presentando su libro, y usted habla acerca del signo, la finalidad, seguridad y terceridad, que justamente es la abstracción que uno tiene acerca de la realidad. El signo viene a ser el nexo entre el pensamiento y la realidad, no el hombre que interpreta el signo. Nosotros tenemos un signo aquí en el Perú, el quechua, que es una forma pues, del lenguaje.
ese pensamiento se asimila bastante con el inglés, por su estructura semántica. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? De repente usted nos puede dar una acotación acerca de la relación entre el idioma y el pensamiento. Pues son varias preguntas ahí. Aquí no he presentado mi libro, entonces me da un poco de cosa hablar de temas que no... la cuestión de la semiótica de Peirce, por ejemplo, que entonces, la última pregunta era la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Pero primero la cuestión de colonialismo y la filosofía latinoamericana es todo un tema. ¿Puedo plantear esta pregunta para que sea una sola? ¿Existe la posibilidad a partir de un idioma generar un pensamiento auténtico? Pues mi primera respuesta sería sí. Si fuera auténtico, tendríamos que entender en qué sentido, podríamos entenderlo perfectamente bien. Pero bueno, aquí hay un gringo hablando en francés, ¿no? A peruanos, entonces, ¿qué quieren que diga? Mi opinión acerca de la posibilidad, aunque lleve yo 22 años viviendo en México y ahora con Trump en la Casa Blanca me siento mucho más mexicano que gringo. De todas formas, yo vengo del imperio. No lo puedo negar. Yo diría, hay un concepto, mi forma de pensar esta cuestión de la filosofía latinoamericana sería en términos de otro concepto que maneja Deleuze, que es aquel del devenir menor, habla de mayoría, no recuerdo cómo se dice en español, bueno, vamos a decir mayorías y minorías, ¿no? Entonces, hay dos formas en que uno puede entender esa relación. Cuando dice Deleuze devenir menor, no se trata de ser una minoría con respecto a una mayoría y aspirar a ser esa mayoría o ser reconocido por esa mayoría en un sentido hegeliano, digamos esclavo. Para Deleuze no es una cuestión de repetir esa relación de ser mayor o menor con respecto, de ser menor con respecto a una mayoría. Esa es la posición en la que muchos que preguntan por una filosofía latinoamericana se sienten, ¿no? De que somos menores con respecto a una mayoría que tiene dominancia. Lo que dice Deleuze rechaza esa relación y habla en términos de un devenir menor. Introduce ese término en un libro sobre la escritura de Kafka, que Kafka introduce una literatura menor, se encuentra en se encuentra lingüísticamente en un país donde no habla su propio idioma y, a ver, tendría que explicar muchas cosas aquí. La idea de un devenir menor es rechazar precisamente esa categoría del mayoritario y devenir menor con respecto a uno mismo y su propia postura. Entonces, hay muchas cosas que en mi persona me hacen pertenecer a una mayoría. Ser hombre, ser blanco, ser gringo, tener el doctorado. Hay muchas cosas que me colocan en una clase, digamos, mayoritaria. No en cuanto a números, sino en cuanto a dominancia, ¿no? Puede haber más mujeres en el hombre, pero más mujeres en el mundo. Sin embargo, el hombre ocupa la posición de mayoritario debido a su poder y dominancia. Entonces, Deleuze habla mucho de devenir
mujer, devenir menor, devenir animal, devenir de muchas formas que van en contra del aspecto de la mayoría. Entonces la palabra clave aquí es devenir. No hay algo, no está el ser fijado, sino que esas cosas son fluidas. Entonces para mí, y pensando en un poco en lo que dije acerca de la naturaleza del sistema académico, un pensamiento latinoamericano, peruano, o de Lima, o de San Marcos, tendría que responder a situaciones y contextos y necesidades locales reales que son, o sea, responder de forma conceptual, pero a contextos que son que brotan del contexto local, no sé qué otra forma de decirlo. Y la preocupación de que eso no se discuta en otras partes, simplemente, no sé, yo por venir de una cultura mayoritaria, es difícil que me ponga en el lugar de una minoría en ese sentido y decir, pues, no pasa nada, no debería uno preocuparse por ello. Vaya, no sabía qué más decir. Esta noción de devenir menor es una cuestión de, por ejemplo, cuando dice devenir mujer, dice incluso las mujeres deberían devenirse mujer, en el sentido de adoptar posturas, disposiciones atribuidas a la mujer como deficientes, como no sé, son muy emocionales, no piensan, no sé, los estereotipos que uno quisiera. Y de forma solidaria repetir estas disposiciones en uno mismo, rechazando las capacidades o disposiciones de una posición mayoritaria como del hombre. Entonces, para Deleuze siempre es una cuestión de estar definiendo, disolviendo la captación que nuestra sociedad hace de los flujos de nuestra energía. Entonces, otro problema que tengo para responder esa pregunta es francamente mi desconocimiento de muchos escritores latinoamericanos. Simplemente por falta de eso, no fue parte de mi formación. He estado leyendo poco a poco. Últimamente estoy leyendo este libro de Leopoldo Sea sobre precisamente este tema, preguntando por una filosofía, un pensador americano que estuvo discutiendo con Bondi en su momento. Y lo voy es decir, es una laguna en mi pensamiento. También muchos autores europeos o griegos todavía no capto en su totalidad. Me falta mucho por aprender. Pero bueno, lo dejo ahí y pido disculpas por la flojera de la respuesta, pero... No se preocupe, Dani, estamos acá todos aprendiendo. ¿Sí? Una pregunta que tenga un poco más que ver con lo que ha dicho el profesor Darín aquí, por favor. Sí, acá el joven caballero. Muchas gracias, buenos días, Darín. Es un verdadero gusto poder estar acá frente a frente con una persona que en lo personal también he seguido bastante a través de tu canal. En realidad lo empezamos a apreciarse a partir de un grupo de estudio en la Católica y a partir de una materia sobre ética que teníamos y descubrimos, digamos, la forma didáctica muy clara y diáfana en la que podíamos entender esas nociones sobre Aristóteles y sus planteamientos. Pero bueno, a partir de eso también pude
mi gusto por la filosofía y adentrarme y disfrutar, en los términos que yo he mencionado, mi ignorancia de la materia y ser un completo neófito en la materia. Jamás pretendo llegar a ser un experto, pero sí mantenerme como un neófito activo. Y en ese sentido, y un poco en este contexto de podemos tener una filosofía de la auténtica de América Latina, bueno, es algo que también me ha provocado muchas inquietudes. Pero además de eso, y pensando en la situación, en las situaciones diversas de la sociedad latinoamericana, y viendo que la filosofía, pues en sí mismo, es un instrumento que nos puede ayudar a pensar esa realidad y a buscar soluciones. Pensaba yo que la filosofía es un buen instrumento para que la sociedad latinoamericana trate de avanzar en sus complejidades. Sin embargo, en alguno de los videos tuyos sobre precisamente qué es la filosofía, cuál es el futuro de la filosofía, mencionabas algo así un poco pesimista en el sentido de que la filosofía tal vez no tiene mucho futuro y solamente va a quedar resguardada en algunas facultades académicas, pero no va a ser, digamos, protagonista de la realidad del mundo. Así dije. Eso dijiste, sí. Podemos decir. Pero en todo caso, independientemente de digamos, a partir de esto que has mencionado, ¿tú crees que ante la situación que vivimos en el mundo, la situación que vivimos en América Latina, la que está viviendo Perú en estos instantes, la filosofía realmente nos puede ayudar a instrumentalizar acciones que nos permitan pensar mejor en nuestra realidad y en lo que podría ser una mejor forma de vivir? Estoy pensando si me pongo en plan Schopenhauer o francamente soy pesimista. Quisiera decir que sí, vamos a llevar filosofía por YouTube y todos van a ir a la calle y vamos a transformar esta sociedad y todo eso. El mundo intelectual, la vida intelectual nunca va a ser tan popular como no sé, la música, por ejemplo, puede entenderse en términos de signos. También lo que estamos tratando aquí son signos, pero esos son intelectuales y los otros son afectivos. La filosofía nunca va a ser tan popular como es la música. Cualquiera escucha música y la lleva y lo anima y le transforma. La vida intelectual de conceptos es mucho más difícil. Entonces, francamente, eso lo hemos visto a lo largo de la historia. La filosofía es una disciplina muy delimitada en la sociedad. Si la pregunta es, hay muchas cosas inmiscuidas aquí, por ejemplo, la cuestión de la ideología. La gente simplemente está engañada y hace falta que alguien con argumentos filosóficos desengañe a la gente y que les quite las vendas y para que vean. Esa es la idea marxista tradicional. Yo creo que es mucho más difícil y problemático el asunto. Ustedes conocerán dos autores, George Orwell y su libro 1984 y Aldous Huxley y su libro El Mundo Feliz. Entonces yo asocio Marx con George Orwell, ¿no? Y que ahí está el enemigo y lo tenemos bien identificado y tenemos que derribarlo y no sé qué. La realidad parece ser la del mundo feliz, que está
donde nosotros mismos somos partícipes en los mecanismos de control que nos controlan, ¿no? Esto, de hecho, esa relación se duplica entre Michel Foucault y Gilles Deleuze, precisamente. Michel Foucault tiene todo un trabajo sobre la sociedad disciplinaria, ¿no? Las cárceles, las escuelas, los hospitales, cómo nos confinan, cómo esas prácticas de exclusión y de control producen los sujetos que son pues, dominados en esos sistemas de disciplina. Deleuze, una de las últimas cosas que escribió fue un escrito que creo que se llama La Sociedad del Control, donde habla más bien no en el tono de George Orwell o de la disciplina de Michel Foucault, sino de Aldous Huxley y El Mundo Feliz, donde los mecanismos de control son mucho más finos y involucran precisamente a nosotros usuarios ahora en el mundo de las redes sociales. Ese es el gran cambio de los últimos 10 años apenas. Hace 10 años estuve año sabático, yo recuerdo, y apenas me suscribí a Facebook, que apenas estaba como ya existía, pero no era el fenómeno que es hoy en día, ¿no? Las redes sociales realmente son fenómenos de los últimos 10 años. El problema de la transformación social es que ahora el problema no es que veamos el dictador, ahí está, y lo tenemos bien ubicado, y sabemos sus mecanismos de cómo nos controla. Ahora, nosotros somos el vehículo o el mecanismo de ese control de nosotros mismos a través de la forma en que algoritmos analizan toda nuestra actividad en línea y en las redes sociales y controlan hasta qué aparece en nuestro newsfeed, en el muro, ¿no? de noticias y cosas que nos llegan, a través de los likes que hacemos en línea y las cosas que buscamos, y hacen perfiles de cada uno. Y el chiste es que hacemos eso nosotros con mucho gusto porque es gratis. Tenemos el servicio de Facebook que es gratis, el servicio de Google, todo es gratis. Solamente tenemos que vender o regalar nuestra intimidad, nuestros datos. Y el control de esos datos es lo que hace que la transformación social, pienso yo, sea un tema mucho más difícil de simplemente ser un marxista y salir a la calle y agarrar los medios de producción. Es mucho más complejo que eso hoy en día. Entonces, tendría que... yo creo que francamente lo que tiene que cambiar es el modelo de manipulación que tenemos hoy en día, donde la única forma en que se puede ganar dinero en línea es a través de publicidad, ¿no? Entonces, deberíamos pagar por Facebook y controlar nuestros datos, así como pagamos Netflix para que veamos una película. Deberíamos pagar Facebook y los demás servicios para que esas compañías cuyo único fin es la ganancia no tengan esa forma de controlar de forma tan profunda las relaciones sociales en la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí. Ahora es cada vez más perversa debido a la naturaleza de relacionarnos en línea a través de un modelo de mercadotecnia cuyo único fin es ganar dinero, y lo hace manipulando a través de algoritmos. Entonces, no puedo responder de otra forma. Aunque sí, antes de que empezara estaba comentando a los que se habían reunido aquí que una de mis mayores sorpresas en la Fonda Filosófica es precisamente la cantidad de gente que no sean alumnos de filosofía, que ven los videos. Gente, ama de casa, hombre de negocio,
jóvenes, gente jubilada, de todo tipo. Ven los videos porque está ese interés humano en estas cuestiones. Eso sí me da esperanza. Porque si solamente alumnos de filosofía vieran mis videos, pues sería más deprimente el escenario, ¿no? Pero son 130,000 suscriptores que tienen la Fonda Filosófica y yo sé que no todos esos son alumnos de filosofía. Todo eso me da esperanza. Yo no quisiera que los videos fueran simplemente como un paliativo, una pomada espiritual, ¿no? Para aguantar las mamadas de la sociedad y la manipulación y todo eso. Ojalá condujeran a cambios en la forma de pensar de la gente y que eso se reflejara en el sistema político, etc. Solo puedo decir ojalá. Okay, muchas gracias. Recordamos que gracias a Facebook estamos viendo a Darin también, esta transmisión en vivo, así que si nada, No me digas. Eso que hablé tan mal de Facebook y nos corta. Problemas. Pero somos siempre han sido así, críticos. Sí, una pregunta. El joven estaba alzando la mano hace rato, es un poco más. Ya, ahora sí. Darin, es un gusto. Yo lo sigo hace ya tiempo a través de su canal de YouTube. Agradecemos su valiosa presencia el día de hoy. Me disculpo porque una de las dos preguntas que voy a formularle no está relacionada con el tema, pero quiero conocer su punto de vista. La primera cuestión es: ¿qué opina usted de las críticas, muchas veces amargas, de ciertos filósofos considerados analíticos, como Bertrand Russell, hacia los filósofos continentales, Heidegger, Foucault, Deleuze? Esa es la primera. Y la segunda: ¿qué nos puede recomendar a las personas que tenemos ambición de dedicarnos a la vida académica? ¿Qué nos puede recomendar para no ser dogmáticos? Gracias. Bien. Pues como comenté, lo curioso, todo eso que he dicho de Deleuze es conocido como medio medio así post-estructuralista, no sé qué. Tengo un libro publicado el año pasado en el Fondo de Cultura Económica sobre un lógico decimonónico barbudo, Charles Sanders Peirce. La disputa me parece ridícula entre filosofía analítica y continental. Te voy a decir por qué. Bueno, en final del siglo XIX tenemos a tres personas, dos de los cuales figuran mucho en la conformación de la filosofía del siglo XX. Me refiero a Frege y a Husserl, ¿no? Frege es el padre de la filosofía analítica. Husserl, en mucha medida, es el precursor de todo lo que vendrá en cuanto a fenomenología, existencialismo, Derrida, Heidegger, etc. Todo tiene que ver con lo que hizo Husserl. Bueno, entre esos dos está Charles Sanders Peirce. Es el camino que no se tomó. Peirce desarrolló, al mismo tiempo que Frege, una notación algebraica para modelar el razonamiento humano. La versión el Begriffsschrift, como lo llama Frege, la versión que desarrolló Frege es la que ganó con los lógicos, digamos, posteriormente. Aunque Russell y Whitehead utilizaron la notación algebraica que desarrolló Peirce en su famoso libro Principia Mathematica. Sin embargo, ganó Frege. Tiempo después, Peirce desarrolló una notación no simbólica. La versión, cuando tú abres un libro de lógica y ves todas esas ecuaciones y todo eso y te espantas y los cierras, ¿no? Como que, ¿qué hago con eso?
lo que estás viendo son símbolos, es lógica simbólica. Entonces desarrolló Peirce y Frege al mismo tiempo una notación algebraica simbólica. Lo que hizo a tiempo después es que desarrolló una notación icónica, no simbólica, sino icónica, y eso se llaman sus gráficos existenciales, que están siendo estudiados mucho hoy en día. De hecho, Deleuze se inspira en lo que dice Peirce sobre los diagramas. En fin, no quiero hablar mucho de eso, puede moverse un poco técnico, pero el punto es que Peirce fue un gran lógico, introdujo muchas cosas importantes tanto en la ciencia como en la lógica, y es muy, muy, muy bien respetado por los filósofos analíticos. Por el otro lado, Peirce desarrolló un método fenomenológico al mismo tiempo que Husserl. Desarrolla Peirce una fenomenología, pero la fenomenología de Husserl la que gana, ¿no? Peirce tiene una forma rigurosa, muy lógica, de hablar de las cosas, pero de las cosas que habla, está hablando de las cosas más importantes, la naturaleza del cosmos, de nosotros mismos. Tiene una mente científica en el sentido más general de la palabra. Quiere entender este mundo, cómo es posible que ese mundo sea inteligible para nosotros. Es una pregunta aristotélica. Entonces, el punto es que el pensamiento de Peirce es digamos, un ejemplo de cómo es posible pensar de forma analítica sobre cosas de gran importancia, como son las cuestiones del cosmos, de Dios, del yo, del mundo, de la sociedad y todas las cosas que trata de la historia de la filosofía o de la filosofía continental. Entonces, Peirce es el camino que no se tomó, pero hoy en día se está discutiendo mucho sus ideas, su pragmatismo, su semiótica, es padre de la semiótica moderna. Y ojalá estuviera aquí en Lima. Mi libro, que no ha llegado, está en Bogotá, está en Quito, está en Santiago de Chile, pero no ha llegado aquí a Lima. Y espero que mi libro es una introducción a todo su sistema de pensamiento. Y ojalá pues detone cierto interés en ver cómo puede ser fuente precisamente entre los analíticos y los continentales. La otra pregunta sobre dogmatismo, ¿cómo no ser dogmático? Yo no sé cómo es posible, es que yo tengo amigos que luchan, pelean con sus colegas o con, todos conocemos, sea en la facultad o en el mundo académico, pues alguien es de esta postura, esta forma de ser, pensar las cosas, a morir. Y yo veo todo eso, veo ese panorama, y eso me inspira duda, me inspira un poco de incluso terror. Les dije que la Fonda Filosófica me ha hecho menos dogmático, pero nada más observar este escenario donde esta persona inteligente está argumentando una cosa y otra cosa de forma apasionada, sin llegar a ningún acuerdo, me da mucho temor de ser dogmático, porque veo, lo que yo no entiendo es cómo mis colegas no pueden ver a ese escenario y sentirse tener menos confianza en lo que están diciendo. Simplemente por el hecho de que, todo el mundo piensa que él o ella tiene razón y los demás son estúpidos. Obviamente la cosa no puede ser así. Entonces,
para que no sean así, uno tiene que ser forzosamente menos dogmático, más humilde y más abierto a otras posibilidades. Yo no he conocido en mi vida jamás, o sea, personalmente, ni tampoco en la historia de la filosofía, a ninguna persona que tenía toda la razón. Que pensaba, lo que esta persona piensa sobre todo esto, estoy convencido es correcto. Pues jamás, jamás. Entonces, con mucho más razón, debería yo desconfiar de mis propias intuiciones. A veces hay que tomar acción. A veces hay cuestiones de justicia, de política, hay que tomar una decisión y no ser tan indecisivo. Pero en cuanto a las últimas preguntas y cuestiones metafísicas y todo eso, tiendo a ser indecisivo. Quizá eso simplemente sea una condición mía, natural quizá. Pero sé que no es natural, porque sí era yo más dogmático y más joven. Pensaba que yo tenía la razón, era obvio lo que yo pensaba, ¿no? Que era verdad. Y con la edad, pues, yo, al menos en mi caso, me he vuelto menos dogmático. ¿Cómo hacerlo? Simplemente exponerte a la gran variedad de ideas y pensamientos. Y si eso no te inspira cierta inseguridad con respecto a lo que tú piensas y crees, no sé cómo penetrar tu armadura de estar a prueba de toda evidencia. No sé. Ok, muchas gracias. Sí. Por el tiempo que tenemos, solo 2 preguntas más, sí, que sean concisas. Ahí el joven está muy ansioso de participar. Sí, por favor. Muy en la línea de muchos pensadores orientales, esta revista de la filosofía oriental es solo de justamente porque no hay una línea sistemática que te diga, mira, por acá va. Esperando diría, eso va en contra del pensamiento, porque el pensamiento es un devenir. En el transcurso de la construcción de un sistema te das cuenta que por ahí no es así, pero como estás construyendo, tienes que seguir construyendo. Entonces, la idea acerca de esto respecto a esa desconfianza en los sistemas que plantea Cioran y que piensa, no, yo no veo un poco más nichiana, de pronto escribo revelaciones. ¿Alguna idea? Pues al escucharte, estaba yo pensando en la época de Trump, la época de posverdad, y que al contrario, como comenté al final de la otra pregunta, hace falta esta defensa de esta noción antigua de la verdad en esa época de Trump y la posverdad. A lo mejor con la simple ciencia y el método científico y cuestiones de hecho y práctica, pues basta para responder bueno, no basta para responder a Trump, porque Trump no le afecta y a todos sus seguidores, no le afecta cuestiones prácticas. Eso es algo bastante preocupante. En el caso de la filosofía, pues sí, está Nietzsche, está Cioran, está Adorno. Adorno escribía su mínima moralia, su dialéctica negativa, sospechosa de todo cierre, totalizadora, así como estilo hegeliano, ¿no? de las cosas. Cuando la gente me pregunta qué filosofía sigo, cuál es mi filosofía, cuál es mi filósofo, suponiendo a lo mejor que sea Peirce o algo así, les digo, mira, a fin de cuentas tendría que me suscribo a una cosa que dice Nietzsche, de que la filosofía es como un juego de malabares.
cada naranja es comunismo, ¿no? Existencialismo, fenomenología, lo que sea. Muchos puntos de vista. Decía, entre más ojos, mejor para ver las cosas. Pero la filosofía es como un juego de malabares. Cada naranja comunismo y lo vamos tirando así. En el momento en que agarras una naranja y no la sueltas, te has convertido en dogmático. Las demás caen y se acabó el juego. Entonces, en filosofía, me parece muy sensato eso, de estar viendo las cosas a través de diferentes puntos de vista. El aforismo tiende a favorecer, debido a su concreción, no es un sistema, no sé, a tener esta postura. Pero me gusta mucho esa metáfora de la filosofía como el malabarismo, ¿no? Hay que seguir tirando las naranjas para no volverse dogmático. Okay. Y la última pregunta del joven está... ¿Sí? A ver, ahora sí, muchachos. Podemos platicar luego aquí en el pasillo si tenemos que entregar. Sí, no, hasta las 12 tenemos tiempo, pero de ahí es que se acabe Si la llegan las magia. autoridades a sacarnos, pues ya se acabó. Pero hasta entonces, sí. Claro. Muy bien. Mi nombre es Anderson. Bienvenido a Perú. Muchas gracias. Espero poder plantear bien mi pregunta. Escuchar el principio de tu ponencia, dice que hay factores como el económico que condicionan la investigación académica, ¿no? En el mundo de la filosofía. Entonces, mi pregunta es un poco más global y orientada al contexto actual. En el mundo donde la globalización se está uniendo cada vez más por medio de la tecnología, y lo que tú mencionabas acerca de la posverdad me parece algo realmente preocupante porque se están creando burbujas de conocimiento de posverdad donde estamos entrando cada uno de nosotros guiados por los algoritmos, ¿cierto? Entonces, nuestra visión se está volviendo más cientificista, positivista, orientada a la técnica. Mi pregunta es, ¿qué nos recomiendas para mantenernos inteligentes, estando realmente inteligentes y no creyendo que somos inteligentes? Si partimos de esta frase, vemos aquello que hemos sido programados para ver, creo que también se podría decir que podemos pensar aquello que estamos siendo programados para pensar. ¿Qué nos podrías recomendar, por favor? Uy, se me vino a la mente el proyecto de Foucault, de Michel Foucault, siempre digo a mis alumnos que Kant es el primer postmoderno. La única cosa porque el sujeto constituye el conocimiento. Lo único que le salva del relativismo es que esta constitución o síntesis del conocimiento es universal y necesario, que todos contamos con el mismo aparato cognitivo. Foucault está muy interesado también en esa pregunta de Kant por la constitución del conocimiento. ¿Qué es lo que posibilita que pensamos, decimos y hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuáles son las condiciones de eso? Y cada vez más, como vimos en esta conversación donde hice referencia a ese ensayo de Deleuze, a la sociedad del control, y eso de los algoritmos y tal, me gusta mucho tu pregunta, ¿cómo permanecer inteligentes? ¿Cómo abordar nuestra experiencia de forma inteligente? Que no sea dogmática y partidista, digamos, porque vemos mucho de eso. Estaba comentando a Max antes de empezar que la gente me ve en YouTube con ese cuadro, ¿no? Así, aquí está mi cara. Y
ahí hay algo también que de forma muy sutil y dogmática nos influye. Ahora ese tipo sabe mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esa caja de YouTube. Y entonces la gente me atribuye cualidades y características que no poseo, como un gran sabio, ¿no? Las cosas que hago, los videos que preparo, yo paso mucho tiempo. No es que de repente prendo la cámara y que yo hable así, lo que pase por la mente es lo que digo. No, en absoluto. Yo paso mucho tiempo investigando, leyendo, organizando y poniendo bien las ideas, porque quiero que queden bien. Entonces uno pensaría que, bueno, ese tipo de YouTube tendría una buena respuesta. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos ante esta realidad social que nos trata de manipular y que es tan compleja? Y a lo que voy es que no tengo una buena respuesta. Simplemente volvería a la cuestión de contar con, primero, saber que uno no le sabe todo y que hace falta diálogo con otras personas. Si es una cuestión política, lo que está pasando ahorita en el Congreso, pues sí, un filósofo hegeliano puede tener una respuesta muy pulida y muy bonita, pero si es la adecuada a lo que estamos experimentando aquí en ese momento en Perú, lo más seguro es que no, al menos que esté socializado con otras perspectivas y puntos de vista y otros campos. La inteligencia es algo, si acudimos a Peirce, es un fenómeno social. Si dependemos, como dependía Descartes, de que el razonamiento fuera asunto de un solo sujeto haciendo cadenas de inferencia, para Peirce es pernicioso. La investigación y reflexión sobre nuestra realidad es algo que se lleva a cabo en una comunidad de investigadores. Y una comunidad que está realmente, ¿cuál es la palabra? No sé cómo decirlo en español, en inglés diríamos, has a stake in the problem, que tiene, para el cual el problema no es simplemente académico, sino real. ¿No? Para un peruano lo que está pasando en el Congreso es algo real, es algo que hay que pensar. ¿No? Si algún europeo lo piensa de forma académica, abstracta, la verdad es que creo que las propuestas inteligentes van a salir de un conjunto de personas que tienen partido en el juego, ¿cómo se dice? ¿No? Algo así. Y siendo humildes. Para mí me asombra la cantidad de mi desconocimiento, ¿no? Y que solamente el proceso de hacer los videos me ha hecho cada vez más evidente el gran desconocimiento que tengo de la tradición filosófica. En el contexto de nuestra vida en línea y las redes sociales, una parte pequeña de la inteligencia es simplemente darse cuenta de la forma en que lo que uno ve está determinado por algoritmos. Es casi imposible que uno busque algo que no sea condicionado por un algoritmo que ha sido elaborado justo para ti. Eso es algo espantoso. Es algo espantoso. Entonces hay que tener en cuenta el hecho de que lo que nosotros estamos viendo está dentro de una burbuja que compañías como Google y Facebook crean para darnos lo que ellos consideran que nos va a gustar y pueden vender a compañías de mercadotecnia, ¿no? Pero para efectos de llevar a cabo transformación social hay que tomarlo con mucho sal y por eso la comunicación con otros es muy importante.
Muchas gracias, estimado Dari. Ya damos por la última pregunta para cada integrante. Corta, ya cerramos. Soy integrante del grupo que, bueno, ha contactado contigo para poder hacer esta conferencia. Quisiera plantearte un pequeño ejemplo antes de hacer mi pregunta, ¿no? Hace un tiempo en una clase, un profesor invitó, ¿no?, a una filósofa argentina a que nos comunique una investigación que estaba haciendo ella sobre ética, ¿no? Dado el país y dado, ¿no?, que es todo un tema de ética, ya sabemos más o menos por dónde ir. La pregunta acá al respecto es, ella al momento de expresarnos y a su idea nos lo dijo todo. Luego yo personalmente le hago una pregunta, ¿no?, queriendo verse que hay todavía un punto de conversación. Hasta que llegó el momento en el que esta persona dijo, no, esto es así y punto. Y se quedó así. Entonces yo, la pregunta que te hago a ti, ¿no?, como, digamos, un profesional de la filosofía con una larga trayectoria y que tienes alumnos que probablemente no sepas que son tus alumnos, como por ejemplo yo y muchos de los aquí presentes, ¿no?, que a lo largo de todos tus videos te observamos y tienes que comunicarte con las personas que te quieren en los comentarios. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué recomendaciones, qué pautas darías tú para reaccionar frente a los dogmatismos que podemos ver todos los días? Sí, pero lo que quiero decir es que no soy un profesional de la filosofía. Eso es lo que... No me identifico con eso. O sea, sí lo soy desde la academia, porque tengo el grado, tengo la posición académica y todo eso. Entonces soy un profesional. Pero yo desconfío. Si yo hablo en voz de un profesional, yo en tus zapatos desconfiaría de mí. Eso es lo que quería, eso era el asunto de mi intervención. Sí, entiendo el espíritu de lo que quieres decir. Pero, ¿qué hacer frente a esos dogmatismos como la declaración de esa persona? Pues están en todas partes. O sea, si respondes diciendo, no, está usted equivocado, es así, entonces estamos simplemente... Ajá. Entonces, el punto simplemente lo puedes hacer caso omiso, pero la pregunta es cómo hacer que esa persona no tenga influencia en otras personas o en jóvenes o algo por el estilo. Yo creo que es siendo el ejemplo. Siempre los que gritan, como que se escuchan más, ¿no? Pero poniendo el ejemplo, fíjate que muchos me han dicho, maestro, muchas gracias por sus videos, que no sean así de partidarios, así de esa escuela, así como... yo sé que si quiero saber de Hegel, esté usted de acuerdo o no con Hegel, yo sé que lo va a... Entonces, a lo que voy es que, no sé en qué parte, quizá buena parte, el canal ha tenido éxito debido a que no he sido dogmático en ese sentido. He tratado de evitarlo. Entonces, simplemente por no participar en el juego de tratar de gritar más fuerte al otro, sino simplemente hacer lo que yo considero mi deber como maestro de una forma objetiva y no dogmática, ha logrado comunicarse, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es lo que yo diría acerca de qué hacer con esas personas que, es decir, normalmente si son dogmáticos, lo que sea en el campo político, social, va a tener sus consecuencias tarde o temprano y eso se pone en evidencia. Pero sí es difícil cuando escuchas a esa persona y sabes que es un... no puedo decir palabras feas, pero un tirado, un pendejo, vamos a decir. Es difícil no ponerle al manifiesto, ¿no? Pero en el Perú pendejo es diferente. Muchas gracias por recordarnos que la filosofía es muy crítica.
Y por último vamos a darte un reconocimiento por parte de la Facultad de Letras de Marcos. Esta es una constancia de su participación, San Marcos. Muy bien. Y le agradecemos que haya estado con todos nosotros. Muchas gracias a todos. El profesor Arias estará mañana en la Universidad Villarreal y pasado también, por lo que tengo entendido, así que ahí también pueden seguir con clase. Bueno, ahí voy a presentar mi libro de... Sí. ¿A qué hora? ¿Hora? A las 10, sí, a las 10, pero no sé en qué auditorio. Pero ahí el... Muchas gracias por su compañía.